Lu, los contenidos de enseñanza, ¿sí? Lo que nosotros enseñamos, ya sea acá, ¿sí? Acá o en el ámbito que sea, esos contenidos se extraen, en este caso, del ámbito de la cultura. ¿Qué significa eso? Que son contenidos que culturalmente tienen una significación, tienen una tradición y deben ser enseñados. Por ejemplo, la gimnasia, el juego y el deporte dentro del campo de la educación física. ¿Sí? ¿En qué otro lado sí vamos a aprender eso? ¿Mm? Entonces, ¿de dónde se extraen en este caso los contenidos? De la cultura. ¿Sí? No provienen en este caso del orden de la naturaleza. ¿Ah? En este caso, la fuerza, tomo un ejemplo de una capacidad condicionante. Yo no te voy a enseñar la fuerza a vos. Quizás yo te voy a enseñar técnicas que pueden mejorar o pueden desarrollar esa fuerza. Ahora, esas técnicas provienen del ámbito de la cultura, diría Mariano Giraldes, son técnicas de distinta procedencia. ¿Sí? Entonces, un contenido de enseñanza, ¿sí?, proviene del ámbito de la cultura, no proviene en este caso del orden natural. ¿Sí? Entonces, yo que voy a enseñar el espacio, el tiempo, el esquema corporal, que son en este caso todas estructuras y son todas nociones que vienen del ámbito de la naturaleza, o yo voy a enseñar gimnasia y juego de deporte. La educación física debe centrar en este caso su mirada en la enseñanza de prácticas que provienen de su propio saber. Ahora, ¿qué pasó con la psicomotricidad? Todos los saberes que impregnaron las clases de educación física provienen, en este caso, de la psicología evolutiva, de la psicología psicogenética, ¿sí? No provienen de la educación física. Y en el afán de la educación física de ser ciencia, ¿sí?, ¿qué hizo? Tomó esos conocimientos y los hizo propios. ¿Sí? En realidad los adaptó a su gusto y a piacere. ¿Sí? Pero no son, en este caso, no son contenidos de enseñanza propios de en este caso, de la educación física. Sí se los ha apropiado. ¿Sí? Y en estos contenidos, esperen que los puedo romper un poquitito acá, lo paso para el otro lado. ¿Sí? ¿Ven ahí? Sí. No, quedó en la anterior. Ahí, sí, ahí. ¿No? ¿Cambió ahí? Sí, profe, Sí. ahí se ve. Ahí se ve. ¿Ahora? No ven nada. ¿Ahora? Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Esperen que les no, pero bien. ¿Qué conceptos aparecen en este caso en el discurso psicomotriz? ¿Sí? Y dentro de estos discursos van a aparecer en este caso, ¿sí?, como contenidos de enseñanza. ¿Eh? ¿Qué va a aparecer? Voy a estos que están en la segunda fila: el esquema corporal, la conciencia corporal, el espacio, el tiempo, la percepción del entorno, la lateralidad. ¿Sí? Esos son conceptos claves, en este caso, que después se transformaron en contenidos de enseñanza a ser enseñados por la educación física. ¿Mm? Esos son como los conceptos que se transformaron en contenidos. Obvio, inundaron los diseños curriculares. ¿Sí? Inundaron los diseños curriculares y hoy, como le dije a Victoria, todavía tenemos indicios, en este caso, de eso, de cómo el discurso psicomotriz, ¿sí?, en este caso, ha impregnado. Uno de los conceptos claves, en este caso, en el discurso psicomotriz, es el concepto de esquema corporal. ¿Sí? A medida que se desarrolle el esquema corporal, ¿sí?, y ahí quizás el esquema corporal es definido como la intuición global, en este caso, o el conocimiento total del cuerpo, tanto en reposo como en movimiento, ¿sí?, en este caso, en la interacción de sus partes con los objetos y con el medio. Este es como un concepto global, ¿sí?, de esquema corporal. Intuición, en este caso global del cuerpo, de sus partes, en este caso, en reposo y en movimiento, en interacción con uno mismo y con los objetos, con el medio que lo rodea. Si se desarrolla el esquema corporal para la teoría de psicomotriz, después se pueden, en este caso, desarrollar todos los otros saberes. Primero tengo que desarrollar el esquema corporal. Una vez que se tenga internalizado el esquema corporal, ¿sí?, ese sujeto podría aprender el resto de todos los saberes.
¿Y quién va a aparecer ahí? La gimnasia, el juego, el deporte. Pero primero, ¿quién aparece? El esquema corporal. Lo que primero tengo que hacer es, en este caso, desarrollar el esquema corporal. Y vuelvo a las imágenes que vieron al principio. Javier, convencido de su práctica, ¿qué estaba haciéndole? Enseñándole a los pibes, a las pibas, las partes del cuerpo. Porque lo que primero tenían que desarrollar es el esquema corporal, para luego aprender todo lo otro. Más, estaba yendo por un camino hasta contrario, digo. Primero tengo que enseñar una cosa para luego la otra. Como si eso me daría un resultado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no puedo empezar a enseñar gimnasia? ¿Por qué no puedo enseñar juego? ¿Sí? Para la actividad psicomotriz parece que no. Y quizás uno, dentro de ese modelo, piensa de una determinada manera. ¿Ok? El concepto de esquema corporal después lo podemos seguir desarrollando, pero es un concepto clave. ¿Sí? Dentro de la percepción del espacio está dentro de la percepción del entorno está el espacio y el tiempo. Va a haber distintos tipos de espacio, distintos tipos de tiempo, ¿sí? Pero por eso dije, lo que enseñó la psicomotricidad son nociones y funciones, en este caso. ¿Sí? Y ahí tienen nociones, esquema corporal, y funciones, espacio, tiempo, percepción del entorno, lateralidad. Eso es lo que enseñó la psicomotricidad. ¿Sí? Y volvemos a los conceptos claves. Etapas y estadios, motricidad humana, evolución y desarrollo motor, aprendizaje motor. Googleen, o fíjense, de hecho lo van a ver, ¿sí? Y lo van a estudiar en algunas cátedras, el concepto de aprendizaje motor. El aprendizaje motor se desarrolla en etapas y en estadios. De tal etapa a tal etapa, de tal etapa a tal etapa, y estadios de aprendizaje. Jamás se va a hablar de enseñanza, pero sí el punto fuerte va a estar en el aprendizaje. Y como dije, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque la educación física está negando, en este caso, su razón de ser, que tiene que ser, digamos, que tiene que ver con la enseñanza. Entonces, durante muchos años, en este caso, durante muchísimos años, se dejó de hablar de enseñanza y se empezó a hablar muy fuerte de aprendizaje. Cómo ese sujeto aprende, ¿ok? Cómo ese otro aprende. Ahora, no se tiene en cuenta el contexto, no se tiene en cuenta la cultura, hay un montón de cosas que no se tienen en cuenta. ¿Eh? Entonces, fíjense, una problemática del modelo psicomotricista. Por un lado, se traslada, ¿sí?, los conocimientos, ¿sí?, de una disciplina de tipo clínica, de la neurología, en este caso, de la clínica médica, a un ámbito pedagógico. Ahora, esto trae consecuencias. Una de las consecuencias es la que les acabo en este caso de contarles o de decirles. ¿Sí? Hay una consecuencia que tiene que ver entre la teoría y la práctica. Una teoría de otro ámbito, de otro tipo de saber, se aplica a una práctica totalmente, en este caso, diferente. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar acá? La disciplina como la psicología, en este caso, no es que estoy matando a la psicología, por favor, que los psicólogos hagan lo suyo. ¿Sí? Digo, una disciplina como la psicología determinó cómo tendrían que ser las prácticas, en este caso, a los profesores de educación física. Y acá hay un problema, y pasa la misma relación entre el paidotriba y el gimnastés. ¿Se acuerdan en la antigua Grecia? Lo que vimos al principio. ¿Qué terminamos siendo nosotros? Técnicos que reproducimos teorías que vienen de otro lado. En aquel momento era de la medicina, o de lo que se llamó medicina griega, ¿sí? Y en este caso es lo mismo. Se desplazan los saberes médicos por lo psicológico. ¿Y dónde se aplican? Al ámbito pedagógico. Y terminamos siempre en la misma historia. Entonces, esta es como una problemática de la educación física. ¿Sí? Traspolar los saberes de otras disciplinas a nuestra disciplina. ¿Y cuándo vamos a hablar o cuándo vamos a fundamentar nuestras prácticas desde nuestro propio saber? ¿Se entiende, chicos? Entonces, ahí hay un punto interesante. Y esto es lo bueno de la virtualidad. ¿Me esperan un segundo? Me pueden ver. Voy a la biblioteca. Miren, acá tengo
la psicomotricidad ingresa a la Argentina de una señora llamada la Lila Molina de Costalato, ¿sí? No importa, eso es un dato, ¿ok? Estos son 3 libros sobre psicomotricidad, ¿sí? Que fueron como la Biblia, en este caso, para el ámbito de la educación física. Fueron como la Biblia. Mira, uno se llama La importancia de la acción en los primeros años de desarrollo. Psicomotricidad 3, ¿sí? Actividades prácticas para niños de 3 a 4 años. Ya ahí tenemos las etapas. Ahí tenemos uno de los libros. El otro se llama La coordinación visomotora y dinámica manual del niño infradotado. ¿Me siguen? ¿Sí? Fíjense, ¿qué dijimos? Que la psicomotricidad, en este caso, la centralidad estaba en el aprendizaje de niños débiles mentales. ¿Sí? Entonces, psicomotricidad 1, la coordinación visomotora en este caso, de niños débiles mentales. ¿Sí? Y el psicomotricidad 2, el niño deficiente mental y psicomotor. ¿Sí? En este caso, el esquema corporal de 3 a 6 años. Estos libros fueron libros, en este caso, que no sé si fueron la Biblia, pero fueron libros utilizados, en este caso, en el ámbito educativo en general. Tanto para las maestras como para los profes de educación física. Acá tienen 3 libros que hacen referencia, en este caso, ¿no?, a la psicomotricidad digamos, en tanto discurso. Fíjense el impacto, ¿no? Y esta separación que yo les dije de lo normal y de lo anormal. Sigo en la próxima. A ver, esperen, ¿eh? Y acá tenemos, en este caso, algunos contenidos de enseñanza. Y ahí vamos a lo que dijo Victoria. Profe, ¿sí? ¿Apareció en el diseño curricular la psicomotricidad? Sí, apareció en el diseño curricular. Este no es el diseño curricular actual, sino es el diseño curricular que estuvo en este caso. Igualmente hoy por hoy tenemos un montón de contenidos psicomotrices en la educación inicial, al menos en que yo trabajo. ¿Sí? Estos contenidos de enseñanza son contenidos de cuando yo estudiaba educación física. Yo estudié del año 96 al año 2000, ¿sí? En el instituto, donde trabajo ahora, estudié ahí. Y estos eran contenidos de enseñanza de ese momento. Ahora, en ese momento, la psicomotricidad y después luego la praxeología motriz estaban en boga, ¿sí? El discurso estaba muy fuerte. ¿Por qué? Porque en la Argentina el momento fuerte de la psicomotricidad fue, en este caso, en los años 80. Siempre, en este caso, en América del Sur, siempre recibimos las cosas 10 años después de lo que pasa en Europa. Cualquier cosa que pase en Europa, ahora porque está la tecnología y tenemos otra, digamos, otra llegada de los materiales, pero siempre con 10 años de retraso, ¿sí? Entonces eran los contenidos de enseñanza propios, ¿sí?, de la psicomotricidad. Y fíjense, identificación de las partes del cuerpo, cabeza, tronco, miembro superior e inferior. Utilización de formas apropiadas de los segmentos corporales. Conocimiento del propio cuerpo de forma global y segmentaria. Experimentación de las posibilidades y limitaciones del movimiento del propio cuerpo. ¿Sí? Identificación de las diferentes articulaciones del cuerpo. Utilización de reglas sencillas. Situaciones de juego, aceptación y respeto por las normas. Son los contenidos, en este caso, a enseñar. Todos estos contenidos pueden estar o no pueden estar. No necesitan de la mediación, en este caso, de alguien que los enseñe. Porque en este caso, son contenidos que provienen de la naturaleza y no de la cultura. ¿Sí? Puede ser que necesite que alguien los enseñe, sí, puede ser que alguien los enseñe, ¿sí? Pero no serían una cuestión propia de la educación física este saber. Ahora sí, si yo hablo de gimnasia, de juego y de deporte, sí sería, en este caso, un contenido propio para enseñar. Ahí me estoy yendo, quiero ver una cosita, porque ahí está, esperen un segundo, porque me mezclaron las diapositivas. Bien, vamos a hacer un ejercicio.
La psicomotricidad tiene como dos líneas, como dos grandes caminos. Un camino es la línea europea, con estos autores que ustedes ven ahí, y una línea es la americana. Lean, ¿sí?, la línea europea y la línea, ahora vamos a leer la americana, y qué coincidencias se encuentran, ¿sí?, o qué cosas se encuentran, ¿sí?, parecidas. Anótenlo, regístrenlo ahí. Después algunas cosas explico. Por ejemplo, el último autor, Le Bouche, ¿sí?, fue como uno de los autores dentro de la Argentina, como uno de los autores que más se ha tomado, en este caso, en el ámbito de la psicomotricidad. ¿Sí? Estuvo en el primer congreso argentino de educación física y ciencia en La Plata, junto a Parlevaz, ¿sí? Los métodos de él fueron muy tomados en la Argentina. ¿Sí? Pero lean y qué cosas se encuentran. Luli, ¿cómo vas? Bien, yo creo que en todos habla de las diferentes etapas psicológicas de los niños, ¿no? Bien. ¿Quién le agrega algo a lo que dijo Luli, o algo distinto, o qué ven? Deja de lado las técnicas. Ni hablar. Después veremos a qué llamamos técnica, Yami, pero ahí no aparece la enseñanza de ninguna técnica, digamos, no hay un posicionamiento desde la enseñanza de la técnica. Que se centra en el alumno, en el aprendizaje. ¿En qué enunciados ahí puedes rescatar para eso? Como, Donde dice método en el que predomina la libertad de movimiento en etapas tempranas frente a la intervención del adulto. bien, y fíjense ahí, y ustedes quizás esto que dijo Vicky, ¿sí?, lo podemos reflejar en este enunciado de decir. ¿Alguna vez escucharon cuando dicen a los nenes chiquitos hay que dejarlos que exploren, que aprendan? Acabo de tirar el mate con toda la yerba arriba del cuaderno. Cagada. Cuando dice, a los chicos chiquititos hay que dejarlos que exploren, ¿sí? No hay que condicionar el aprendizaje, no hay que enseñar técnicas porque son chiquitos, que tengan libertad de movimiento, ¿sí?, que ellos hagan y hagan y hagan. ¿Sí? No es un discurso que aparece recurrentemente, ese es un discurso que aparece recurrentemente. Entonces, bueno, ahí hay un posicionamiento. Y bueno, che. Sí, profe, el de acuáticas dijo eso, que tipo, no hay que saltear etapas y que no hay que enseñarles de lleno todas las técnicas cuando son chiquitos. ¿No? Ahí hay un posicionamiento. ¿Vieron cuando decimos, che, los discursos generan prácticas? Este es un discurso que generó prácticas. Ahí ya, pero no voy a matar al de acuática, porque el de acuática lo mira desde un lugar, quizás yo lo miro desde otro. ¿Vieron la imagen que le estoy enseñando a saltar a Renzo? El salto en profundidad, que está Renzo con las manitos así para atrás. ¿Sí? Tranquilamente puede decir que suba y que se tire de cabeza, que explore, que se rompa la cabeza. O puede decir, che, mira Renzo, para saltar, ¿sí?, vamos a usar nuestros brazos, nos vamos a impulsar, los vamos a llevar de atrás para adelante. ¿Sí? No lo voy a condicionar y decirle, no, Renzo, lo hiciste mal, volví a saltar y saltá de vuelta con los... Porque también van a escuchar este discurso, como que esto es un discurso tecnicista. No le voy a decir eso. Pero siguiendo este camino puedo decir, che, o que exploren, o que hay otra manera en este caso de enseñanza. Pero quizás ahí uno se está centrando en la enseñanza y no en el aprendizaje. ¿Sí? Como si esta fuera una única mirada. ¿Sí? Los chicos tienen que aprender en este caso explorando. Pero ya después lo van a ver hasta como estilos de enseñanza. Un estilo de la enseñanza que tiene que ver con la exploración. ¿De dónde provienen esos discursos? De la psicomotricidad. ¿Sí? No estoy diciendo psicomotricidad, caca, mala palabra, no estoy diciendo eso. ¿Sí? Estoy viendo el origen de los discursos. ¿Vieron que ahí dice etapa exploratoria holocinesias?
La holocinesia, ¿sí?, se centra, en este caso, en el objetivo, pero no en la precisión. ¿Cuál es el objetivo? Saltar, como sea, correr, como sea, lanzar, como sea, y no, en este caso, en la ejecución técnica. Y después, a medida que va avanzando en edad, porque siempre acuérdense, lo que madura es el sistema nervioso, y a medida que madura el sistema nervioso nos va a permitir, en este caso, la mayor precisión de las cosas. En este caso, la enseñanza de las técnicas. ¿Quién aparece? La ideocinesia, ¿sí?, que no solamente se centra en este caso, en el ejercicio, en el objetivo, sino en la precisión, en la técnica. ¿Sí? Por eso, aprendizajes ideocinéticos. En el otro era aprendizajes holocinéticos. Entonces, ahí volvemos de vuelta a lo mismo. En esta etapa aprendemos de esta manera, en esta etapa aprendemos de esta manera. Por ende, hay que hacer determinada enseñanza para esa etapa. ¿Okay? Primero, ¿qué me fijo? En la etapa. ¿Qué otra cosa pueden sacar de ahí? Que los dos atraviesan etapa y estadio. Etapas y estadios. ¿Sí? Todos atraviesan, todas atraviesan etapas y estadios. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, ¿sí? Donde predominan en esas etapas y en estos estadios diferentes tipos de aprendizaje. ¿Ok? Y fíjense en el último autor, ¿sí?, que dice, métodos en el que predomina la libertad de movimiento, en edades tempranas, ¿sí?, frente a la intervención del adulto. Y ahí hay una disyuntiva. ¿Interviene o no interviene el adulto? Si interviene el adulto, significa que va a haber enseñanza ahí. Espontaneidad de los movimientos, exploración de los movimientos. Todos tienen una misma línea. ¿Sí? ¿De dónde viene ese discurso? Del discurso psicomotriz. ¿Sí? Infancia, adolescencia, ¿sí?, psicología genética, en este caso, ¿sí?, los estadios. Parece que estoy diciendo lo mismo, y es una boludez lo que estoy diciendo, que en realidad no lo es, ¿sí?, sino para decir, bueno, che, miren, cuando aparecen estos conceptos, ¿sí?, el origen es este. Y fíjense que acá yo dije muchas veces la palabra desarrollo, y ustedes también lo van a anotar, ¿sí? ¿Por qué? Porque las estructuras orgánicas, en este caso, se desarrollan, ¿sí? Entonces, siempre que aparece el orgánico, aparece el concepto de desarrollo, ¿sí? No va a aparecer ahí la enseñanza, porque los caminos son distintos. Y vuelvo a la fuerza. La fuerza seguramente se va a desarrollar, ¿sí? ¿Sí? Ahora, lo que se va a enseñar van a ser las técnicas, ¿sí?, que van a tomar a la fuerza, ¿sí?, como, en este caso, un objetivo. Entonces, bien, ¿quiero mejorar la fuerza? Bueno, voy a tener que enseñar técnicas que impliquen fuerza, como por ejemplo, la tracción, el empuje, ¿sí?, un salto con rebote, ¿no? Entonces, eso sí se enseña. Ahora, la fuerza se desarrolla. Lo que venga del orgánico sí se va a desarrollar, pero no necesita de la mediación, en este caso, de la enseñanza. Y en la línea americana tenemos a esto, y acá un poco a Galloway lo van a ver, quizás en atléticas, un autor que lo van a ver en atléticas, lo van a ver seguramente en acuáticas, en gimnástica lo tocamos, pero desde otro lado. ¿Sí? Estos son los autores representantes de la línea americana. Y me faltó agregar ahí a Crati, ¿sí?, que es una autora también, en este caso americana, donde después va a tematizar sobre las habilidades motrices básicas, específicas y especializadas. ¿Qué encuentran? Lo mismo, ¿qué encuentran de recurrente? Lo más lindo es lo último. Lo de las etapas. Etapas, y fíjense abajo, Que para ingresar a una etapa tenés que superar otra. eso es propio en este caso de la enseñanza, ¿sí?, para desde este lugar, ¿sí? Primero tengo que enseñar esto. Una vez que tengo todo esto enseñado, puedo enseñar lo otro, ¿sí? Una vez que tengo todo esto enseñado, recién ingreso en lo otro. No puedo enseñar todo junto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me centro en el aprendizaje, como dice este último autor, que es Galloway, y lo van a ver en atléticas, Galloway lo que hace
y lo se lee así, es la famosa pirámide, es una pirámide de Galloway, donde en la base de la pirámide, en este caso, están los movimientos rudimentarios de los bebés, ¿sí? De los neonatos. Me quedan 10 minutos nomás, a la mierda. Bien. Y por otro lado, ¿sí? Termina esa pirámide en la especialización motriz. Arranca desde los movimientos más rudimentarios, después los básicos, los específicos, y los especializados, que terminan la especialización motriz en la enseñanza del deporte. Y si ustedes ven en los costados de la pirámide de Galloway, que la pueden buscar así por internet, van a encontrar etapas, en este caso de desarrollo. ¿Sí? Lo mismo, de tal edad a tal edad, de tal edad a tal edad, donde aparecen, en este caso, esas estructuras. Y este autor que propone que todo aprendizaje va, ¿sí? De lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico. Y esta frase, esto que estoy diciendo, es recurrente en la enseñanza de cualquier cosa. ¿Cómo aprendemos? Y no, primero tengo que aprender algo simple, para después aprender algo complejo. ¿Sí? Que tengo que ir de algo general, en este caso, a algo específico. Entonces, esto es algo recurrente que aparece en los conceptos de aprendizaje. Entonces, esa frase, en este caso, que ha dicho este autor, queda impregnada en los discursos que de una o de otra manera todos generamos, o todos decimos. No le enseño. Javi, está la pantalla negro. Perdón, mi vocabulario. ¿Ahí? ¿Sí? Ahora sí. Bien. Sí, profe. ¿Sí? Fíjese que todos eso de alguna manera lo hemos usado, lo hemos escuchado. ¿Sí? Ahora, yo los voy a invitar a algo. A ustedes que quizás están más con el tema de la tecnología. Busquen en internet, ¿sí? En Instagram, en cualquier red social, busquen, ¿sí? Chicos chiquitos, ¿sí? Haciendo técnicas que en este caso tendría que hacer un adulto, que rompan con la lógica de la psicomotricidad. Y quizá en algún momento compartamos algún video. Yo tengo un montón de videos que pueden romper con esta lógica, ¿sí? Quizás nenes chiquitos haciendo cosas, en este caso técnicas, es decir, che, ¿qué pasó ahí? Y ahí hubo enseñanza. Si me hubiera quedado con esto, hubiera estado explorando toda la vida, ¿sí? Porque recién ahí las cosas las podría enseñar cuando son grandes, si tengo que esperar a que se desarrollen todas estas cosas. Y ahí es cuando esas teorías no dieron respuesta a la práctica. Las teorías, en este caso, de la psicomotricidad, no dieron respuesta a la práctica. Hoy por hoy encontramos nenes, nenas, chiquititos, ¿sí? Haciendo cosas, o cuestiones, aprendiendo cuestiones técnicas, pues decís, che, ¿qué pasó ahí? Y ahí hubo alguien que les estuvo enseñando. De otra manera, nos hubiéramos quedado en el tiempo, ¿sí? Esperando que los chicos exploren y aprendan por sí solos las cosas. ¿Ok? Y a ver qué otra vez. Profe, Sí, es como cuando los nenes o las nenas, cuando son más chiquitas, empiezan a ir a gimnasia, por ejemplo, deportiva o artística. Ahí se ve un montón de técnicas. Cuando hay competencias o cuando tienen alguna exposición, o los que hacen atletismo. Desde edades muy tempranas empiezan ya a practicar técnica. sí. Y ahí obviamente hay un profe que se los enseña. Sí, ahí hay un docente atrás. Después ahí aparecen determinadas discusiones, ¿no? Che, hay que enseñar técnicas en edades tempranas, no hay que enseñar técnica en edades tempranas, y bueno, tienen que ver con los discursos operantes. Pero bueno, ahí hay un punto. Vayan a ver en internet un poco lo contrario a este discurso, y fíjense lo que van a encontrar. O más, quizás muchos de ustedes, de chicos, han aprendido cosas que fueron en contra de todas estas líneas teóricas. ¿Ok? Bien, nos quedan 5 minutos y vamos cerrando. ¿Ok? Cierro acá. Bien. Y ahí tendría que preguntar, che, ¿con qué se quedan? ¿Qué se quedan de este encuentro? ¿Con qué cosas se quedan de este encuentro? Acá tengo a Julia, a Cami, a Emiliano, a Luli, pero bueno, hay 33 personas más. El chat, no sé, que no leí nada, tampoco me leyeron nada, algo. Dale, ¿con qué se quedan de este encuentro?
5 minutos tenemos. Tampoco hablen todo porque no se puede escuchar. La psicomotricidad tiene un montón de problemas. ¿Cómo tiene un montón de problemas, Juan? O sea, un montón de deficiencias. Y que en la actualidad no sirve. Bueno, Bueno, o mi discurso fue muy palazo para la psicomotricidad, o te quedaste con... la psicomotricidad ha traído algunas consecuencias en el ámbito de la educación física, que por sobre todas las cosas, en este caso, es que la educación física dejó de pensar en la educación física misma, en sus saberes, en sus prácticas, y se impregnó de otros saberes. Esa es como una de las consecuencias o problemáticas que trajo el discurso de psicomotricidad. Todas las teorías, igual que no sean propias de la educación física, nos atraen un poco como problemáticas hacia la educación física. Sí, todas han traído problemáticas, Yami. Todas han traído problemáticas en tanto y en cuanto la educación física se replantee, ¿sí?, qué es lo que trajo aparejado esas teorías. ¿Sí? Ahora, si no se replantea nada, olvídate, las tomás y las reproducís, como el profesor que viste en las primeras imágenes ahí haciendo esas cosas con los nenes. Igual lo seguiría haciendo, ¿eh? Si tengo que enseñar algo, nada, me encantó hacer eso. Y no tengo vergüenza de mostrar lo que uno hacía en un momento, ¿no? Ahí pusieron que la psicomotricidad enseña nociones y funciones, que desarrolla las vías de acceso, ¿sí?, para el desarrollo mental. La prioridad va a estar en lo mental, no en este caso en las ejecuciones y eso. ¿Con qué más se queda el encuentro? Yo me quedo con que, si bien la educación física tiene sus 4 saberes principales, no está mal probar conceptos de otras nuevas teorías y, bueno, después ser crítico de esas mismas prácticas para, bueno, mejorar uno como docente. Buenísimo, Gami. ¿Qué más? Brilla, Julio está callada. Profe, a mí se me ocurrió un ejemplo. La psicomotricidad entonces se ve cuando, por ejemplo, no sé, nos hacen correr y después nos hacen medir, ¿cómo se llama? Como que los latidos del corazón, pero no son latidos del corazón, no me sale la palabra. Sí, La presión sería. a ver, lo que te está permitiendo ahí quizás el correr y el medir los latidos de tu corazón, quizás es una autoexploración de tu cuerpo. No proviene del discurso psicomotricista. Es importante que uno sepa, en este caso, cómo medir la frecuencia cardíaca. Y no significa que eso esté mal. Pero esa está autoexploración. Ahora, lo que está enseñando el profe es enseñar a correr y después otras técnicas que uno puede hacer. Ahora, muy distinto es que lo único que enseñara el profe es a que vos te pongas la mano en el pecho, ¿sí?, y aprendas cómo escuchar tu corazón. Y que por ponerte tu mano en el pecho, sepas que ahí adentro está el corazón. ¿Me entendés que son cosas totalmente distintas? ¿Sí? Sí. No matemos tampoco la psicomotricidad, que para matarla lo hice yo. ¿Sí? Ustedes recién arrancan, dale. Yo me quedé... Profe, Sí, lo que yo no terminé de entender es si hoy en día estaría bien utilizar a la psicomotricidad en una clase de educación física. queda 1 minuto 30. Como algo moralista, yo no voy a decir si está bien o está mal. ¿Sí? Creo que la educación física tiene saberes propios, como lo dijo Camila, como la gimnasia, el juego y el deporte, y la vida en la naturaleza, y en algún momento fue la danza, que en este caso deben ser enseñados. Y quizás esos saberes pueden aparecer, pero no como algo prioritario. Yo no voy a decir que está bien o está mal. Mientras tanto, yo me replanteé qué es lo que está enseñando, vamos para adelante. ¿Sí? Profe, ¿puede ser como un recurso para, no sé, enseñar gimnasia? No. No, Profe, ahí no, profe, no, ahí como práctica corporal, sí. 1 minuto. sería como que toma otra postura la psicomotricidad, como que se enfoca más en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza. Es un modelo teórico. Y ahí, Vicky, respondo porque se va a cortar. Si voy a enseñar gimnasia, no va a ser un recurso para. No necesito la psicomotricidad para enseñar gimnasia. Para eso tengo la gimnasia. ¿Y sabés todo lo que vamos a aprender para enseñar gimnasia? Un montón de cosas. No necesito de ese modelo teórico. ¿Sí? Chicos, la semana que viene voy a subir algo a plataforma en relación al cierre de las líneas y las corrientes.
¿sí? Como un trabajo que cierre esto, ¿ok? Profe, Sí, vamos, Maxi. disculpe que le diga esto. Cuando grabe un video en YouTube, acuérdese